Mi nombre no importa. Mi cargo oficial era ingeniero eléctrico subcontratado para un proyecto clasificado del gobierno en la Antártida. En ese momento, estaba desesperado por el dinero y acepté sin hacer preguntas. Las cláusulas de confidencialidad eran tan estrictas que parecían absurdas. No podía hablar de mi trabajo ni siquiera con otros empleados fuera de mi área específica. Pero lo que encontré allí, en el fin del mundo, me atormenta hasta el día de hoy. Cuando llegué a la base McMurdo, pensé que todo sería estándar. Un par de meses trabajando en instalaciones científicas y luego regresar a casa. Pero algo estaba mal desde el principio. Los guardias armados no eran comunes en instalaciones civiles, y los movimientos de los aviones de carga eran inusualmente frecuentes. A las 48 horas de mi llegada, un oficial nos reunió a un pequeño grupo y nos informó que seríamos trasladados a una instalación más al sur, una de la que no había oído hablar. El vuelo hasta allí fue surrealista. El avión, un modelo C-130 especialmente modificado, volaba bajo debido al mal clima. Durante horas, miré por la ventanilla un paisaje blanco interminable, roto solo por sombras de montañas cubiertas de hielo. Finalmente, aterrizamos en lo que parecía ser un campo de hielo llano, pero al acercarme, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una estructura metálica sobresalía del suelo, como si hubiera sido excavada en el hielo. Era enorme, de al menos 5 pisos de altura, y se extendía hacia abajo. No había ventanas ni marcas visibles, solo una serie de entradas hexagonales que parecían absurdamente avanzadas para una base militar. Nos llevaron al interior por un túnel que descendía varios metros bajo tierra. El aire estaba extrañamente cálido y húmedo, algo que no esperas en un lugar donde las temperaturas exteriores caen a menos 40 grados. Lo primero que noté fue que todo parecía más una base extraterrestre de ciencia ficción que una instalación humana. Los pasillos estaban iluminados por una luz difusa que no venía de lámparas normales, sino de paneles en las paredes que brillaban de manera uniforme. Mi trabajo consistía en revisar los sistemas de energía. No era el equipo estándar que esperaba encontrar. Los generadores no funcionaban con diésel o energía solar. Estaban conectados a una serie de máquinas que emitían un zumbido bajo, constante, casi hipnótico. Todo el cableado parecía más bien arterias llenas de un líquido que brillaba con un color verdoso. Un día, mientras trabajaba en un sistema en el nivel más bajo al que tenía acceso permitido, escuché un ruido extraño. Un pulso rítmico que hacía vibrar las paredes. Era diferente de cualquier cosa que había oído antes, como un eco profundo que sentías más que escuchabas. Seguí el sonido a través de un pasillo que no estaba en los planos que nos habían dado. La curiosidad pudo más que mi instinto de supervivencia, así que abrí una compuerta y me encontré con algo que todavía no logro entender. Era una sala gigantesca, casi perfectamente esférica, con paredes de un material oscuro que parecía absorber la luz. En el centro, un monolito negro flotaba sin ningún tipo de soporte. No tenía bordes visibles, y su superficie parecía moverse, como si estuviera viva. Alrededor de la sala había un grupo de personas que claramente no eran parte de nuestro equipo. Sus trajes eran completamente diferentes, de diseño avanzado, con cascos que cubrían sus rostros. Cuando me acerqué un poco más, sentí un dolor punzante en la cabeza, como si algo intentara abrirse paso dentro de mi mente. Escuché susurros en un idioma que no entendía, pero que sonaba inquietantemente familiar, como si lo hubiera escuchado en sueños. Me quedé congelado, incapaz de moverme, hasta que uno de los hombres en los trajes se giró y me vio. Sin decir nada, hizo un gesto, y de inmediato, 2 guardias entraron y me escoltaron fuera de la sala. Esa noche, me despertaron a las 3 a.m. para un debriefing. Los oficiales no se molestaron en ocultar su enojo. Me hicieron preguntas repetitivas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Escuchaste alguna voz? ¿Viste algo que intentara comunicarse contigo? Cada pregunta me hacía sentir que sabían algo que yo no entendía. Fingí ignorancia y les dije que solo estaba perdido. Creo que no me creyeron, pero me dejaron ir. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Un día, un compañero desapareció sin explicación. Su equipo seguía en su habitación, y sus herramientas aún estaban donde las había dejado. Cuando pregunté, me dijeron que había sido evacuado por razones médicas, pero nadie vio su salida. Luego comenzaron los temblores, pequeños al principio, como si algo se moviera en las profundidades, y luego más intensos, como si algo enorme estuviera despertando. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Sabía que si me quedaba, terminaría como mi compañero desaparecido.
Inventé una excusa médica para salir, y aunque al principio me pusieron trabas, finalmente me permitieron regresar a McMurdo. Desde que volví, he estado recibiendo correos anónimos, llamadas de números desconocidos, y una sensación constante de ser vigilado. Lo que sea que están haciendo en esa instalación, no es humano. No sé si es tecnología extraterrestre, algún experimento que va más allá de nuestra comprensión o algo más antiguo que nuestra propia especie. Pero estoy seguro de algo. No debería haber estado allí. Nadie debería estar allí. Y algún día, lo que sea que están tratando de contener, no se quedará bajo el hielo. No puedo revelar mi nombre ni mi ubicación actual. Lo que voy a contar podría ponerme en peligro, pero necesito escribirlo antes de que me consuma. Soy médico, especializado en enfermedades infecciosas, y fui contratado para trabajar en la base McMurdo, en la Antártida, durante una misión aparentemente rutinaria. Sin embargo, lo que encontré allí desafía toda lógica y ha dejado cicatrices permanentes en mi mente. Llegué a la base McMurdo en un transporte militar, atravesando kilómetros de desolación blanca. Desde el aire, la estación parecía insignificante frente a la vastedad del continente helado. Pero cuando aterricé, noté que había algo extraño. A pesar de ser una base científica, había demasiada presencia militar. Vehículos blindados se movían en silencio, y hombres armados patrullaban ciertas áreas. Mi asignación inicial parecía simple: supervisar la salud del personal científico y administrativo. La primera semana transcurrió sin incidentes. Traté casos comunes: resfriados, malestar por el aislamiento y fatiga. Pero a medida que pasaron los días, comencé a notar algo peculiar. Algunos de los investigadores parecían diferentes. Había un aire de tensión en sus ojos, como si estuvieran guardando un secreto que no podían compartir. Había áreas de la base a las que no podía acceder, selladas con puertas de alta seguridad. Pregunté sobre ellas, y siempre me respondían que eran para experimentos de alto nivel. Era una explicación vaga, pero suficiente para alguien que solo había venido a cumplir su contrato. La primera señal clara de que algo iba mal ocurrió una noche, cuando un guardia irrumpió en mi dormitorio. «Doctor, necesitamos su ayuda inmediatamente. Ha habido un incidente en los niveles inferiores». Me vestí rápidamente y lo seguí. Me llevaron a un ascensor que descendía profundamente bajo tierra, más allá de lo que jamás imaginé que existiera. Al llegar, me encontré en un sistema de túneles iluminados por una luz pálida y antinatural. El aire era denso y húmedo, casi sofocante. Allí, en el suelo, yacía un técnico de mantenimiento. Tenía la piel pálida, sudaba profusamente y murmuraba palabras ininteligibles. Mientras lo revisaba, noté algo que me heló la sangre. Unas marcas en su cuello, pequeñas incisiones dispuestas en patrones circulares perfectos. Parecían cicatrices recientes, pero el tejido a su alrededor estaba enrojecido e inflamado. Intenté estabilizarlo, pero cuando me incliné, él abrió los ojos de golpe y agarró mi brazo con una fuerza inhumana. «No dejes que me lleven de nuevo. Están ahí abajo, nos observan desde el hielo, no son humanos». Sus palabras me dejaron paralizado. Antes de que pudiera preguntar más, 2 guardias aparecieron y se llevaron al hombre en una camilla, ignorando mis protestas. Está bajo protocolo de seguridad. No podemos dar más detalles, doctor. Vuelva a la superficie, me dijo uno de ellos con un tono que no invitaba a más preguntas. Esa noche, no pude dormir. Las palabras del técnico resonaban en mi cabeza. Decidí investigar por mi cuenta. Sabía que era peligroso, pero la curiosidad me consumía. Me deslicé fuera de mi dormitorio y bajé nuevamente a los túneles. Usé una tarjeta de acceso que había encontrado en el uniforme que me dieron, rezando para que funcionara. Los túneles eran aún más vastos de lo que imaginaba. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo un leve zumbido que parecía provenir de las profundidades. El sonido era hipnótico, casi como un canto. A medida que me adentraba más, sentí que el aire cambiaba. Había un olor metálico, como sangre oxidada, y una sensación de ser observado. De pronto, lo vi. A unos 20 metros de distancia, una figura se movía lentamente en la penumbra. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y movimientos casi líquidos. Su piel era grisácea y brillaba débilmente, como si estuviera cubierta de escarcha.
Sus ojos, grandes y amarillos, reflejaban la luz tenue, y su cabeza giraba con movimientos espasmódicos, como si buscara algo. Apagué mi linterna y me escondí detrás de unas cajas. Mi corazón latía con fuerza, y apenas podía respirar. La criatura pasó a pocos metros de mí, emitiendo un sonido rítmico, como un clic intermitente. Cuando desapareció en un corredor lateral, decidí seguirla, a pesar del terror que me invadía. La criatura me llevó a una sala enorme, una caverna excavada en el hielo. Allí, vi algo que desafía toda descripción. En el centro de la sala, un pozo profundo emanaba una luz azul pulsante, como un corazón latiendo. La luz iluminaba a varias criaturas como la que había seguido, que se movían en círculos alrededor del pozo, como si realizaran algún tipo de ritual. Pero lo peor era que no estaban solas. Había humanos allí también, científicos y militares. Algunos parecían estar trabajando con las criaturas, mientras otros simplemente permanecían inmóviles, con la mirada perdida. Era como si estuvieran bajo el control de algo. Uno de los científicos sostenía un objeto metálico que emitía un sonido agudo, y cada vez que lo activaba, las criaturas se detenían y giraban hacia él. Vi suficiente. Retrocedí lentamente, pero accidentalmente pateé una piedra, haciendo un ruido seco. Las criaturas giraron sus cabezas al unísono hacia mi dirección. Fue el momento más aterrador de mi vida. Corrí. De alguna manera, logré regresar a la superficie. Pero mi regreso no pasó desapercibido. Al día siguiente, fui confrontado por un grupo de oficiales. Me interrogaron durante horas, preguntándome qué había visto. Fingí ignorancia, diciendo que me había perdido en los túneles. No estoy seguro de si me creyeron, pero desde ese momento, me vigilaban constantemente. Logré solicitar mi traslado, alegando razones médicas. Después de mucha insistencia, aceptaron enviarme de regreso al continente. Desde que dejé la base, he tenido pesadillas recurrentes. Esos ojos amarillos me persiguen cada noche, y aún puedo escuchar los clics en mi mente. Sé que lo que vi no era un sueño ni una alucinación. Hay algo en McMurdo, algo enterrado en el hielo, algo que no debería haber sido encontrado. Y lo peor es que ellos lo saben. Y lo están utilizando. Si te ha gustado el video me ayudarías bastante dando tu like y suscribiéndote a mi canal. Esta ha sido una historia más del Hombre de los Misterios. Hasta la próxima.